En el vasto lienzo de la experiencia humana, pocas pinceladas son tan intensas y evocadoras como la traición. Este acto, tan antiguo como el propio ser humano, se erige no solo como un testimonio de nuestros fallos y debilidades, sino también como un espejo oscuro que refleja las complejidades de nuestra naturaleza. La traición, con su sombra alargada, nos confronta con la fragilidad de la confianza, ese delicado puente que conecta un alma con otra y nos sumerge en las profundidades de la desolación y del dolor más punzante. Sin embargo, en su paradoja reside también su poder, el de transformar, el de enseñar, porque la experiencia de la traición invita a un renacimiento personal, a una introspección profunda que, aunque nacida del dolor, tiene el potencial de conducirnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. En la película de 1992, Herida, de Louis Malle, se dice una frase para mí lapidaria. La gente herida es peligrosa, porque sabe que puede sobrevivir. Y es que en cada acto de traición se esconde una lección, una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu, ampliar nuestra capacidad de perdón y finalmente redescubrir el inmenso valor de la lealtad y la autenticidad. La traición, ese sutil veneno que ha corrido por las venas de la historia humana, se manifiesta como un concepto universal, trascendiendo culturas, épocas y geografías. No hay sociedad, no importa cuán remota o antigua, que no haya sido testigo de la traición, ni literatura que no la haya plasmado en sus páginas como una sombra que acompaña a la luz de la lealtad y la confianza. Este acto de deslealtad, visto a menudo como una de las más bajas acciones que un ser humano puede cometer contra otro, ha sido tanto vilipendiado como reflexionado profundamente a lo largo de los tiempos. Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, se ha convertido en la encarnación misma de la traición dentro de la tradición cristiana. Su historia, impregnada de arrepentimiento y de tragedia, nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana, donde la avaricia, el miedo y quizás la confusión pueden llevar a actos que cambian el curso de la historia. Fíjense ustedes que sin Judas Iscariote no habríamos tenido cristianismo. La figura de Judas, más allá de su papel en los textos sagrados, se ha transformado en un símbolo perdurable de la traición, invitándonos a reflexionar sobre las motivaciones y las consecuencias que tienen nuestras acciones. En contraste, la historia de Efialtes en las guerras médicas nos transporta a la Grecia antigua, donde su traición a los espartanos en la batalla de las Termópilas se erige como un testimonio de cómo un solo acto de deslealtad puede tener repercusiones monumentales. Efialtes, revelando a los persas un paso secreto a través de las montañas, no solo selló el destino de los valientes 300 espartanos y sus aliados, sino que también cinceló su nombre en la historia como sinónimo de traición. Pero de nuevo, no conoceríamos a esos 300 sin la acción de Efialtes. Este acto, aunque ha sido condenado a través de los siglos, también nos habla de la fragilidad de las alianzas humanas y cómo la promesa de la ganancia personal puede oscurecer el bien mayor. De hecho, casi siempre así ocurre. Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, la traición se puede considerar como una violación a la confianza, un elemento crucial en la construcción y el mantenimiento de las relaciones sociales humanas. Esta disciplina sugiere que la capacidad de confiar y cooperar con otros ha sido fundamental para la supervivencia y el éxito evolutivo de nuestra especie. La traición, al romper este pacto implícito, no solo afecta al individuo en el nivel interpersonal, sino que también tiene implicaciones más amplias para la cohesión y la estabilidad del grupo. Era imposible que ese primer grupo de primates, que llamamos homínidos, subsistieran en un mundo hostil si alguno de sus miembros era un traidor. De ahí que la traición sea uno de los actos más reprobables que conocemos y nos provoque esa sensación tan devastadora. Es preciso entender que lo mismo que ocurre con sociedades complejas como tribus, clanes, aldeas o naciones, la traición, al romper el voto de confianza, que es el pegamento que une a los seres humanos, se convierte en corrosiva al instante. Ganar la confianza es un proceso larguísimo, perderla es muy breve.
Y esto ocurre a nivel macro y microsociológico, en el mundo de la pareja sin ir más lejos, en el grupo de amigos, en el trabajo. Es más que probable que, dado que la confianza ha sido desde siempre el mecanismo mediante el cual funcionaban las sociedades y por extensión las microsociedades, familias, amigos, pareja, etc., la traición tenga una importancia tan grande a la hora de establecer relaciones. Freud, con sus teorías sobre el deseo y la represión y su amor a la cocaína, aporta una dimensión interesante a la comprensión de la traición. Freud argumentaba que los impulsos y los deseos reprimidos pueden manifestarse en comportamientos que buscan satisfacer esas necesidades subyacentes de manera encubierta o distorsionada. En el contexto de la traición, esto podría interpretarse como una expresión de deseos no reconocidos o reprimidos, donde la acción traicionera se convierte en un medio para alcanzar un deseo oculto o suprimido, a menudo a expensas de otra persona. Esto explicaría por qué muchas personas tienen el genoma de la traición incrustado en todo su ser. ¿Por qué son traicioneros sin que exista un motivo aparente para serlo? La traición, entonces, podría ser vista como un acto que revela conflictos internos no resueltos, donde el traidor, quizás inconscientemente, busca liberarse de las tensiones generadas por los deseos incompatibles con las normas sociales o personales. Carl Jung, por su parte, introduce el concepto de la sombra, esa parte de nosotros que contiene aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o que negamos. La traición, en este marco, puede entenderse como una proyección de nuestra sombra en los demás, donde las cualidades o deseos que no podemos admitir en nosotros mismos se transfieren a la otra persona, llevando a acciones que dañan a aquellos a quienes proyectamos estas sombras. Esta dinámica no solo tiene profundas consecuencias emocionales para quien sufre la traición, sino que el acto de la traición provoca que acaben sintiéndose desvalorizados tanto la víctima como el traidor, que puede experimentar un conflicto interno entre sus acciones y su concepto de sí mismo. Las consecuencias emocionales que nos deja la traición son profundas y muy variadas, casi como ningún otro acto aversivo que pueda realizarse en nuestra contra, incluyendo el dolor, la ira, la confusión y una profunda sensación de pérdida. Porque la traición no solo rompe la confianza, sino que también altera nuestra percepción de la realidad y de las personas que nos rodean. Lleva esto a un cuestionamiento de nuestras propias capacidades de juicio y de la autenticidad de nuestras relaciones. Cuando yo era niño, algunas traiciones de patio de recreo me llevaron a tener una enorme desconfianza en mis semejantes, a convertirme en un chaval casi eremita. Todavía el adulto que soy juzga las relaciones interpersonales que pueda tener para descartar una posible traición encubierta. Ese es el poder que tiene la traición sobre la víctima. Es capaz de modelar su autopercepción tanto como la percepción que tiene sobre los demás. Y esta tara puede acompañarte a lo largo de toda tu vida. Es posible que si te tienes que enfrentar a una alta traición en tus primeras relaciones sentimentales, esto condicione cómo enfrentas en el futuro temas como los celos o la posesión. De hecho, existe una correlación muy relevante entre personas que ponen los cuernos y que han sufrido cuernos en el pasado. La psicología evolutiva, junto con las teorías de Freud y de Jung, ofrece un marco rico para comprender la traición, no solo como un acto social o interpersonal, sino como un fenómeno profundamente enraizado en nuestra psique, revelando las complejidades de nuestros deseos, miedos y la eterna lucha por la integridad personal en el tejido de nuestras relaciones humanas. A lo largo de la historia, ha habido ocasiones en las que el destino de naciones, líderes y movimientos fue alterado irrevocablemente por actos de deslealtad. Estas traiciones, más que simples anécdotas del pasado, son relatos que resuenan con las emociones humanas más profundas y revelan las complejidades del poder, la ambición y la confianza. «Tú también, Bruto, hijo mío». Estas palabras atribuidas a Julio César en el momento de su asesinato encapsulan la traición de Marco Julio Bruto, quien fue parte del complot para asesinar al dictador romano. César consideraba a Bruto como un amigo y protegido, lo que hace que su participación en el asesinato resuene como una de las traiciones más personales y políticamente significativas de la antigüedad. Benedict Arnold es sinónimo de traición en la historia estadounidense. Arnold, un general en el ejército continental, planeó entregar el fuerte de West Point a los británicos durante la Guerra de la Independencia.
Su plan fue descubierto, pero Arnold logró escapar y se unió al ejército británico, convirtiéndose en una figura vilipendiada en Estados Unidos. El pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939, fue visto como una traición por los aliados de Occidente, especialmente por los países bálticos y Polonia, que fueron repartidos como esferas de influencia entre las dos potencias, llevando al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Kant, con su imperativo categórico, nos proporciona una herramienta poderosa para evaluar la moralidad de nuestros actos, incluida la traición. Según Kant, debemos actuar de acuerdo con aquellas máximas que puedan ser universalizadas, es decir, que puedan convertirse en una ley universal sin contradicción. En este marco, la traición se enfrenta a un obstáculo ético considerable, porque el acto de traicionar la confianza del otro, si se universalizara, erosionaría la base misma sobre la que se asientan las relaciones humanas y la sociedad. La pregunta que surge entonces es si puede existir alguna circunstancia bajo la cual la traición podría considerarse moralmente justificable según el imperativo categórico. La respuesta de Kant nos inclinaría a pensar que la traición, al socavar la confianza que debe existir en nuestras máximas de acción, para que éstas sean universalizables, difícilmente encontraría justificación moral en su filosofía. Pero Nietzsche nos ofrece una perspectiva diferente. Desafía las nociones convencionales de moralidad y de ética. Para Nietzsche, la voluntad de poder es una fuerza fundamental de la vida, una aspiración a superarse y a expandirse. Bajo esta óptica, la traición podría interpretarse como una manifestación de la voluntad de poder, un acto de afirmación de uno mismo contra las imposiciones y las limitaciones externas. Nietzsche podría ver en la traición no una falla moral per se, sino una expresión de la complejidad de la experiencia humana, donde los valores tradicionales pueden ser subvertidos en la búsqueda de la autenticidad y el poder personal. En la modernidad, esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo los actos de traición pueden ser entendidos no solo en términos de daño o de degradación moral, sino también como síntomas de una sociedad en la que las estructuras de poder y las relaciones interpersonales están en constante tensión y redefinición. La omnipresencia de la traición en las obras literarias y artísticas subraya su poder como vehículo para explorar la condición humana. La traición en todas sus formas nos obliga a confrontar las partes más oscuras de nuestra naturaleza, aquellas donde residen el miedo, la ambición, el deseo y la capacidad para el mal. Sin embargo, también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la capacidad de redención, el perdón y la complejidad de las relaciones humanas. A través de estas narrativas, somos invitados a mirar más allá del acto de traición en sí, para indagar en las motivaciones profundas que llevan a los individuos a traicionar y a las consecuencias que estos actos tienen sobre el tejido moral de nuestras vidas. La traición de Bruto a Julio César, de la que antes hablábamos, inmortalizada en la obra Julio César de William Shakespeare, es un ejemplo paradigmático de cómo la literatura puede explorar las complejidades de la traición. Shakespeare no solo retrata el acto de traición en sí, sino que también sumerge al espectador en el torbellino emocional y moral que precede y sigue a dicho acto, explorando los temas de la ambición, la lealtad, el honor y la culpa. Shakespeare era maestro en el arte de desentrañar la psique humana y utilizó la traición como un leitmotiv en varias de sus tragedias. Hamlet, por ejemplo, ofrece un estudio profundo de la traición y sus consecuencias, donde la traición del tío de Hamlet, Claudio, desencadena una serie de acontecimientos que culminan en tragedia y en muerte. En Otelo, la manipulación y la traición de Iago desvelan los abismos de celos, amor, confianza y venganza. Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, utiliza la traición no en el sentido convencional de deslealtad hacia otros, sino como una traición a los principios propios y a los valores morales y éticos del protagonista. A través de su acto de asesinato, considerado por él como una transgresión necesaria, Dostoyevsky nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre cómo nuestras propias traiciones internas pueden ser las más devastadoras.
En la literatura y el cine contemporáneos, la traición sigue siendo un tema central, adaptándose a los contextos modernos, pero conservando su esencia conflictiva. Novelas como El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, explora la traición enmarcada en la identidad y el deseo de pertenencia, mientras que películas como El Padrino, de Francis Ford Coppola, presentan la traición dentro de los intrincados códigos de honor de la mafia, revelando las tensiones entre los lazos familiares y los imperativos de poder. La traición es también un tema recurrente en la música pop, dando lugar a canciones que exploran el dolor, la decepción y, en ocasiones, la superación de ser traicionado. Por ejemplo, en Rolling in the Deep, de Adele, se habla de una traición amorosa y del profundo dolor que sigue a una ruptura. La canción, con su mezcla de rabia y melancolía, captura la esencia del desamor y de la traición. Cry Me a River, de Justin Timberlake, está inspirada por su propia experiencia de ruptura con Britney Spears y se ha interpretado ampliamente como un relato de traición y de despecho. Considerada una de las canciones más icónicas de los años 90, You Gotta Know es un desgarrador relato de una mujer enfrentándose a su expareja que la ha traicionado. La intensidad emocional de Morissette en la canción captura perfectamente el dolor de la traición. El cine, con su capacidad para visualizar la complejidad de las relaciones humanas y sus sombras, ofrece un medio excepcional para explorar las diversas facetas de la traición. Aunque más conocida por su romance, Casablanca, también explora la traición en varios niveles, desde la personal hasta la política. La complejidad de las relaciones y las decisiones tomadas en tiempos de guerra reflejan las diversas formas en que la traición puede manifestarse. La traición, en el contexto de una relación extraconyugal y sus consecuencias devastadoras, son el núcleo de Atracción Fatal de Adrian Lyne. La película explora no solo la traición de un esposo, sino también las obsesiones y venganzas que pueden desencadenarse como resultado. Match Point es un thriller que indaga en la ambición, el deseo y la traición. La película muestra cómo la búsqueda de una vida mejor, a través de medios inmorales, conduce a una espiral de mentiras y de traición con consecuencias fatales. Infiltrados, de Martin Scorsese, explora la traición en el contexto del crimen organizado y la ley, con personajes infiltrados en ambos lados de la ley, traicionando a aquellos que creen que están de su lado. La tensión se construye en torno a la identidad oculta de los personajes y las inevitables consecuencias de sus engaños. Emil Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, propuso teorías sobre la cohesión social que nos permiten reflexionar sobre el impacto de la traición en las sociedades. Para Durkheim, la cohesión social se fundamenta en la solidaridad mecánica de las sociedades más tradicionales y la solidaridad orgánica de sociedades más complejas y modernas. La traición, en este marco, podría ser vista como una fuerza disruptiva, particularmente en sociedades con una fuerte solidaridad mecánica, donde las creencias son homogéneas, donde los valores son compartidos y, por lo tanto, la traición a estas normas compartidas puede ser particularmente divisiva. Sin embargo, en sociedades caracterizadas por una solidaridad orgánica, donde la interdependencia surge de la diferenciación, de la especialización, la traición puede no necesariamente debilitar los lazos sociales en el largo plazo, y sin embargo servir como un punto de inflexión para la reevaluación, para el fortalecimiento de las normas y las leyes que siguen a la cooperación y la interacción social, al poner de relieve los fallos en el sistema existente. Nicolás Maquiavelo, en su seminal obra El Príncipe, aborda la traición desde el ángulo del realismo político, argumentando que la astucia e incluso la traición pueden ser herramientas necesarias en el ejercicio del poder. Para Maquiavelo, la estabilidad y el mantenimiento del Estado justifican el uso de tácticas que, bajo otras circunstancias, podrían considerarse traicioneras. La traición, en este sentido, se convierte en una herramienta de utilidad política, empleada para navegar las complejidades dinámicas del poder y mantener el control. Sin embargo, Maquiavelo también advierte sobre el peligro de la traición, no solo por las consecuencias éticas, sino por el riesgo que implica para el propio gobernante. La traición socava la confianza, no solo entre líderes y sus cercanos colaboradores, sino también entre el gobernante y su pueblo. Una vez que se erosiona esta confianza, la legitimidad y la estabilidad del poder están en riesgo. La traición rompe el contacto implícito de confianza y seguridad que existe entre las personas.
Cuando se produce, el traicionado experimenta no solo una pérdida del otro, sino también una pérdida de sí mismo y de su sentido de seguridad en el mundo. La confianza, una vez quebrada, es difícil de reparar y la herida puede sentirse tanto más profunda cuanto más significativa era la relación. La erosión de años de convivencia por un simple acto de traición es testimonio de la fragilidad de nuestras conexiones humanas. Se construyen con el tiempo a través de acciones y elecciones consistentes que demuestran lealtad, amor y respeto. Sin embargo, la traición puede hacer que todo esto parezca un espejismo, dejando al descubierto preguntas dolorosas sobre qué era real y qué no. Y ese es el motivo por el que la traición es tan dolorosa, porque invalida todo lo que ha venido antes, porque convierte cualquier historia de amor, por poderosa que haya sido, en una gran mentira. Un simple acto de traición es tan poderoso que es capaz de hacer añicos el más hermoso y genuino de los romances, precisamente por perder esa condición de genuino. Superar la traición es un proceso complejo y profundamente personal que varía de una persona a otra. Reconocer y aceptar el dolor es el primer paso. Suprimir o negar el dolor solo prolongará el proceso de sanación. Pero es que además la traición puede hacer que las personas duden de su valor. Trabajar en reconstruir la autoestima es crucial. Recordar y reafirmar las propias fortalezas y los propios valores puede ayudar a recuperar la confianza en uno mismo. La traición, además, altera la capacidad que tenemos de confiar. Cerrarse a futuras relaciones solo perpetúa el dolor. Con el tiempo y a través de pequeños actos de fe, es posible volver a abrirse camino hacia los demás. Comenzar con confianzas pequeñas y graduales puede ser un buen camino. Y piensen que la traición, a pesar de ser una de las experiencias más desafiantes de las relaciones interpersonales, también ofrece la oportunidad de reevaluar lo que valoramos en nosotros mismos y en los demás, y de fortalecer nuestra resistencia. Recuerden la frase que les decía al comienzo: las personas heridas saben que pueden sobrevivir. En el proceso de sanar, podemos descubrir una mayor fortaleza, sabiduría y capacidad para amar de manera más consciente y plena. Emulando a los estoicos, que veían una oportunidad en cada piedra que se interponía en su camino, creo que debemos ver la traición no solo como un abismo en el que caemos, sino como un umbral que cruzamos, donde el dolor y la pérdida se convierten en maestros severos pero justos. Es en el corazón mismo de esa oscuridad donde se enciende la llama de la transformación, iluminando los rincones más recónditos de nuestro ser, forzándonos a enfrentar la verdadera extensión de nuestra fortaleza y nuestra capacidad de perdonar, de amar de nuevo, más sabiamente, más plenamente. La traición, con su cruel filo, talla en nosotros canales por los que puede fluir una nueva comprensión, aguas que nutren el suelo de nuestro espíritu para el crecimiento de nuevas verdades, más resistentes, más profundas, más reales. Que este dolor entonces no sea en vano, que la traición sea un catalizador que nos impulse con valentía hacia versiones más evolucionadas de nosotros mismos, que nos enseñe a construir puentes sobre las grietas que deja a su paso, puentes más fuertes, tejidos con hilos de comprensión, de empatía y de amor renovado.